Rafa. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si alguien hay que esté más allá del Atlántico, del otro lado. Bueno, queríamos celebrar esta última conferencia del ciclo Migraciones, Lecturas de Crítica Cultural, con un invitado de lujo, con Javier Guerrero, profesor especialista en literatura latinoamericana de la Universidad de Princeton, que nos acompaña para cerrar este ciclo donde hemos partido desde una revisión del problema en términos estadísticos, del problema de la migración, hasta esos testimonios que van dejando los migrantes que cruzan el Darién en el proyecto Todos Somos que presentó Irina Troconis, hasta toda la reflexión que hacía Julio Ramos el jueves pasado acerca de su propia trayectoria en el marco del latinoamericanismo y cómo el latinoamericanismo incluye el problema migratorio desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Me acompaña hoy, decía Javier Guerrero, entrañable amigo y colega, que se ha especializado en lecturas queer, lecturas de lo queer, sexualidades y masculinidades disidentes, cuerpo y enfermedad, que son, digamos, que los grandes, y por supuesto su libro más reciente de ensayos, Escribir después de morir, el archivo y el más allá, donde se aproxima a distintos autores latinoamericanos, al archivo de distintos autores latinoamericanos y logra que esos textos anquilosados u olvidados o borrados de la tradición sigan hablando en sentidos divergentes y renovados. Es decir, que el archivo vuelva a la vida. Este trabajo de Javier, que parte de las metáforas de la enfermedad o de las representaciones de la enfermedad o de las voces de cuerpos enfermos, y llega a este punto de querer revivir el archivo para que vuelva a decir con toda su potencia significante, creo que engloba una trayectoria que hoy se abre al problema de las ficciones del retorno y de este Volver a casa, que cambió de título y que tiene un título nuevo que no logré recordar la segunda parte, Javier. Sí, se llama Formas de volver a casa, la vida de nuevo. Esa vida de nuevo que yo le decía hace un rato, yo no quiero ni transitar por ahí. Vamos a ver cuáles son las razones que nos da Javier de este volver a casa y de lo que supone para el problema cultural de la migración. Javier, bienvenido. Ah, una cosa más. Javier va a estar conversando con Diamela Eltit y conmigo en San Ildefonso el día 29 de octubre, en la noche de Museo de San Ildefonso. Vamos a tener una tenida literaria, una conversación literaria a las 7 de la noche el miércoles 28, presencial, 29, perdón, y en esos mismos días Javier va a estar participando en un coloquio de la UAM, Xochimilco. Correcto. Vale, Bueno, adelante, sí, querido. sí, bueno, mil gracias, Eleonora, y por supuesto siempre un placer dialogar contigo. Eres una máquina de producción y de también de vinculación, y algo de eso voy a hablar
también hoy. Es un placer estar también en este grupo de distinguidas colegas y amigas. Y me encanta pues poder también volver a este trabajo que es un trabajo que está en progreso o en proceso desde hace mucho tiempo y que sin embargo esta convocatoria me permitió un poco poner en blanco y negro o de alguna manera también recolectar unos textos que me parece que orbitan en el mismo sentido para tratar de proponer algo más, ¿no? Algo más que quiero, que he dejado más que todo hacia el final del texto para un poco abrirlo a la discusión, si hubiera y para pues, conversarlo, ¿no? En el contexto de, de esta importante serie de charlas y encuentros y conversaciones. Bueno, por supuesto, agradecer también al Colegio de San Ildefonso, a Mariana Palerm, al Centro Cultural de España, a ACNUR, bueno, a todas las personas que están involucradas, a 17, a todas las personas que están involucradas en en que hacer posible, ¿no? Este encuentro de diferentes perspectivas, multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, que creo que ha marcado esta serie. Bueno, yo tengo un texto que voy a leer, pueden interrumpirme cuando quieran, pero creo que el texto tiene diferentes voces. He preparado un pequeño PowerPoint con algunas citas largas para que puedan seguir un poco, que sé que además la distancia es complicada a veces, entonces voy a proceder a compartir con ustedes. Creo que ya está abierto todo, ¿no? El PowerPoint. Y bueno, como dije, el título de esta presentación es Formas de volver a casa la vida de nuevo. Y voy a empezar así. El 23 de febrero de 1930, a bordo del Edam, la fotógrafa Tina Modotti, quien se dirigía a Berlín deportada por parte del gobierno mexicano, le escribe una carta a su amigo y también fotógrafo Edward Weston. Desde Tampico, Tamaulipas, le comenta al que había sido su pareja lo ocurrido en México. Tras el atentado contra el reciente electo presidente Pascual Ortiz Rubio, Modotti fue arrestada, encarcelada y puesta en un barco para ser deportada a Europa. En la carta cuestión le pregunta a Weston con ironía: ¿podrías reprocharles a todos esos burócratas sus suspiros de alivio al saber que la feroz y sangrienta Tina Modotti dejaba para siempre las costas mexicanas? Más tarde, el 4 de abril de 1930, ya en Berlín, en una nueva carta a Weston, le cuenta que la ciudad es efectivamente muy hermosa, pero inmediatamente afirma, casi sentencia: todavía no he visto el sol en los 10 días que llevo aquí, y para quien viene de México el cambio es bastante cruel. Pero sé que lo más inteligente es olvidarse del sol por completo, del cielo azul y de los otros encantos de México y adaptarme a esta realidad nueva, empezar otra vez, la vida de nuevo. Modotti regresó a México en 1939, donde continuó su activismo político y murió de una aparente falla cardíaca en 1942. Abro mi presentación con esta breve referencia a la gran fotógrafa mexicana nacida en Italia para formular una pregunta sobre el regreso. ¿Resulta posible volver? O más bien, ¿qué operaciones son necesarias para poder regresar? ¿Qué implica estar de vuelta? El escritor argentino Sergio Sheifek, que nunca volvió a vivir en la Argentina, solía citar unas palabras que no eran de él, pero que en cierto sentido hizo suyas. Quien cometió el error de irse de su país no debe cometer el error de volver. Si migrar es errar, parece decir Sergio, volver entonces sería reincidir. Más bien entonces
me hago la pregunta por la posibilidad de volver como error, por el errar del regreso, por regresar como indolencia, como movimiento tanto o más complejo que la propia acción de partir y comenzar la vida de nuevo. Porque quizá volver sea migrar otra vez o regresar en cierto sentido sería únicamente posible si pudiéramos olvidar, obturar el cielo y el sol, como señaló Modotti. ¿Qué sucede cuando materialmente no es posible volver? E incluso, ¿qué pasa cuando volver constituye el resultado de una imposición, una deportación, una vuelta entonces forzada? Hace más de un año, mi colega Emily Maguire y yo editamos un número especial de la revista Lassa Forum en el que nos preguntamos qué significaba volver. Pedimos prestado el título de la celebrada novela del escritor chileno Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, préstamo que hago de nuevo, para convocar a un grupo de colegas y escritores a pensar la idea de retorno, el homecoming, en toda su complejidad y a partir de perspectivas multidisciplinarias, historias personales y revisiones historiográficas que expusieran las mil y una aristas de eso que hemos llamado volver. Porque la experiencia de regresar para quienes se han encontrado en la compleja encrucijada de dejar su tierra, su legítimo lugar de pertenencia, o han sido víctimas del desplazamiento o expulsión, implica una serie de operaciones que no solo incluyen obstáculos políticos, legales o económicos, sino que también consiste en una serie de pérdidas, duelos, añoranzas, aunque también destrezas, saberes y perspectivas que en muchas ocasiones nos obligan a imaginar y relatar lo que la escritora dominicana Rita Indiana concibió como la hora de volver. Creo entonces que esa es la pregunta a la que quiero dedicar esta presentación. ¿Cuándo llega la hora de volver? ¿En algún momento llega la hora de volver? Me refiero a las mil y una maneras de regresar, más bien a los minutos de volver, de materialmente volver, o como el intelectual boricua Arcadio Díaz Quiñones ha propuesto al afirmar que la casa, o más bien lo que llamamos desde este otro lado, home, es también la praxis, la literatura, lo que escribimos, las comunidades que nos rodean y que vamos construyendo con otras. Es decir, y una vez más, las muchas formas y tiempos de volver a casa. Planteo entonces un recorrido que quiero comenzar con un escritor a quien conozco bastante, el cubano Reinaldo Arenas. Pienso ahora su trabajo como una compulsiva tecnología de vuelta y de la imposibilidad de regresar como figura proscrita para la literatura. En 1980, Reinaldo Arenas salió de La Habana para arribar a Key West, Estados Unidos, a través del éxodo Mariel. Final de un cuento es un relato que escribe en 1982, donde pone en escena las contradicciones de quien ha migrado, la necesidad de pertenecer, integrarse o asimilarse y a su vez la de no pertenecer, la añoranza de siempre volver a un infierno perdido. El cuento insiste en la necesidad de hacer réplicas de los paisajes que hemos dejado atrás, de reproducir comunidades y lugares que mimetizan los espacios que ya no transitamos, que logre aliviar la inmensa nostalgia de la tierra perdida. Final de un cuento relata en un largo y desgarrador soliloquio las voces audibles e inaudibles, la lengua de quienes han perdido un país y por lo tanto han extraviado sus puntos cardinales en el mundo, de quienes quizá necesiten volver más allá de la muerte. En este cuento, el narrador habla en segunda persona desde Key West, específicamente desde el punto más al sur de los Estados Unidos. Y cito, me hubiera gustado que hubieses venido por tu propia cuenta, que te hubieras tirado una foto junto a este cartel,
riéndote y que hubieses mandado luego esa foto para allá, hacia el mar de los sargazos, para que se murieran todos de envidia y de furia, y que hubieses escupido, como lo hago yo ahora, en esta agua donde empieza el infierno. En fin, me habría gustado que te quedaras aquí, en este callo único, a 150 millas de Miami y a solo 90 de Cuba, en el mismo centro del mar, con la misma brisa de allá abajo, el mismo color en el agua, el mismo paisaje casi y sin ninguna de sus calamidades. Hubiera querido traerte aquí, no así, casi arrastras, y no precisamente para que te perdieras en esas aguas, sino para que comprendieses la suerte de estar más acá de ellas. Pero por mucho que insistí, o quizá por lo mismo, nunca quisiste venir. En cierto sentido, el cuento de Arenas se fragua entre la melancolía y el duelo, entre el escupitajo y el dolor eterno, para dar cuenta del movimiento que es toda migración. El relato se pasea entre las comodidades e incomodidades del destierro y sigue el narrador. Otra cita. Pensabas que lo que me atraía a este sitio era solo la nostalgia, la cercanía de la isla, la soledad, el desaliento, el fracaso. Nunca has entendido nada, o a tu modo has entendido demasiado. Soledad, nostalgia, recuerdo, llámalo como quieras. Todo eso lo siento, lo padezco, pero a la vez lo disfruto. Sí, lo disfruto. Y por encima de todo, lo que me hace venir hasta aquí es la sensación, la certeza de experimentar un sentimiento de triunfo. Mirar hacia el sur, mirar ese cielo que tanto aborrezco y amo, y abofetearlo, alzar los brazos y reírme a carcajadas, percibiendo casi de allá abajo, del otro lado del mar, los gritos desesperados y mudos de todos los que quisieran estar como yo aquí, maldiciendo, gritando, odiando y solo de verdad, no como allá, donde hasta la misma soledad se persigue. Por supuesto, se trata de la figura del exilio, del exiliado político, en este caso, del Marielito, como lo fue el propio Reinaldo. Sin embargo, el final de este cuento, el propio final de un cuento, expone la paradoja de quien migra, querer volver y no poder hacerlo, no poder vivir en el infierno, no poder vivir fuera de él. El narrador, amigo, finalmente deposita las cenizas en el mar. Y cito otra vez. Fuera del infierno, hacia donde tú vas a irte ahora mismo, ¿me oíste? Donde tú, estoy convencido, quieres ir a parar, ¿me oyes? Abro la maleta, destapo la caja donde tú estás, un poco de ceniza parda, casi azulosa. Por última vez te toco, por última vez quiero que sientas mis manos como estoy seguro que las sientes, tocándote. Por última vez, esto que somos se habrá de confundir mezclándonos unos en el otro. Ahora adiós, a volar, a navegar, así que las aguas te tomen, te impulsen y te lleven de regreso. Mar de los sargazos, mar tenebroso, divino mar, acepta mi tesoro, no rechace las cenizas de mi amigo, así como tantas veces allá abajo te rogamos los dos, desesperados y enfurecidos, que nos trajeses a ese sitio y lo hiciste, llévatelo ahora a él a la otra orilla, deposítalo suavemente en el lugar que tanto odió, donde tanto lo jodieron, de donde salió huyendo y lejos del cual no pudo seguir viviendo. Se trata de volver muerto, de nuevo, de regresar a casa como última voluntad, volver así sea después de morir. A propósito de esto, a partir de una revisión de las formas de ir de vuelta a Cuba tras el exilio, Rafael Rojas ha abordado lo que llama gramáticas del regreso. Rojas, aparte de la idea de que parte de la idea de que el regreso de los exiliados
es un tema tan recurrente de la cultura cubana como los mismos exilios y se pasea por una historia que da cuenta de tal tropo literario, pero también de otras figuras más interesantes, gestos y actos que le dan cuerpo al regreso. Por ejemplo, Rojas relata que la cantante Celia Cruz regresó simbólicamente a suelo cubano en 1990, cuando ofreció un concierto en la base naval de Guantánamo. La periodista Stefania Gosser de la BBC narró los detalles de esta visita. Al llegar, Celia besó el suelo cubano. Interpretó Guantanamera, Canto a La Habana y Quimbara y pidió acercarse a la valla que separa la base del resto del territorio cubano. Gosser cuenta que en ese momento la cantante introdujo la mano por debajo de la cerca y tomó un puñado de tierra que luego llevó consigo a Nueva York. Este gesto, señala Rojas, encierra una gramática distinta del regreso, un regreso anómalo, diría yo, una tecnología que merece ser incorporado o incorporada al archivo simbólico del exilio cubano, disperso entre Miami, Nueva York, Madrid, Ciudad de México y otros territorios de la diáspora. Y estas vueltas simbólicas, aunque también materiales, porque trae un puño de tierra en el caso de la Cruz, o como en el caso del Cuento de Arenas, las cenizas llegan a las costas cubanas y se vuelven recurrentes a la hora de pensar el regreso. La escritora argentina, afincada en Nueva York, Silvia Molloy, ha sido una de las autoras que más atención le ha prestado al regreso, o como le gustaba llamarlo en su constante entrelenguas, el homecoming. En su libro de relatos, Varia Imaginación, precisamente comienza con un cuento titulado Casa Tomada, que es un relato sobre el regreso, esos regresos erráticos de los que estoy hablando. Leo el primer párrafo de este cuento. En vísperas de partir para Buenos Aires, me llega la noticia de que la casa de mis padres ya no está. En realidad el mensaje es confuso. Me llega por interpósita persona. Un amigo que acaba de volver de la Argentina le comenta algo así a su mujer, que me da la noticia. Pablo fue a Olivos y dice que. No queda claro qué es lo que dice Pablo, si la casa ha sido demolida para edificar algo nuevo en su lugar o si la han reconstruido hasta volverla irreconocible. Las dos perspectivas son drásticas. Desde luego, llevada por el aparente dramatismo del mensaje, elijo la primera y me indigno. ¿Cómo han podido demoler la casa de mis padres? La pregunta que corona el fragmento es un tanto desconcertante, porque quizá, como han podido demoler la casa de mis padres, suene a transgresión, implica cruzar una línea que resultaría infranqueable. Pareciera decir que la casa de los padres debería ser eterna, como a alguien podría ocurrírsele tal cosa. El cuento, sin embargo, prosigue hasta el viaje de regreso que hace su protagonista y una vez visitado el lugar, ella dice, la casa está igual que la última vez que la vi. Hace unos pocos años, cambiada, sí, de cuando yo vivía en ella. Hace años los nuevos dueños ampliaron la sala hacia el frente, pero todavía es reconocible. Hasta están las plantas que le gustaban a mi madre. Una Santa Rita al frente, un sauce llorón detrás. Me tranquilizo, todo está en orden. El final del relato, no, perdón, el final del relato contrapone las dos visiones, la perspectiva de un cambio radical, la de Pablo, en la que la casa se torna irreconocible, y la de la narradora, que mantiene que, pese a las comprensibles y no tan importantes reformas, la casa sigue estando en pie. No obstante, las últimas líneas exponen lo que podría definir como la paradoja del regreso. Y cito, Pablo porfía que ya no es la misma casa, sino otra, y que el árbol estaba al frente. Me doy cuenta de que es inútil insistir en lo contrario.
acaso los dos tengamos la razón. Este final fulminante, en el que ambas poseen la verdad del regreso, habla sobre su naturaleza. Es decir, regresar fluctúa entre la memoria fija y la pérdida de ella, lo familiar y lo extraño. A fin de cuentas, lo ominoso se vuelve figura central del regreso, pero también todo el relato está vertebrado en la relación hacia lo reconocible. El pavor ante nuestro mundo, nuestra tierra, nuestra casa, se torne irreconocible. Molloy, sin embargo, va más allá y piensa en los regresos que no requieren de desplazamiento, en aquellos regresos que, como Arcadio Díaz Quiñones ya ha propuesto, se gestan a diario. En Desarticulaciones, otro libro de Silvia Molloy, la narradora espectralmente llamada S, y alguna vez solo Molloy, pero nunca Silvia Molloy, visita a una amiga llamada ML, que ha dejado de recordar a causa de una enfermedad no nombrada. El libro está escrito en fragmentos y uno de ellos se titula, no casualmente y tampoco sin malicia, Volver. Y lo leo íntegramente. Anoche soñé que estaba como antes, lúcida, la memoria intacta. Me contaba que había decidido regresar a la Argentina, volver a terminar su vida allí. Esto me lo decía muy serena, como quien ha tomado una decisión después de mucho pensar, hasta casi contenta. Sonreía, movía la cabeza y sacudía el pelo que tenía largo, como nunca lo tuvo, pero a pesar de eso yo sabía que era ella. Al despertar recordé que por la tarde había estado leyendo un relato de regreso, donde un personaje vuelve al país que ha dejado hace muchos años con la ilusión de reanudar o inventarse la vida que cree recordar y que añora una vida mejor. En cambio, encuentra un país militarizado, un arresto arbitrario y por fin la muerte. Y pensé que de algún modo en mi sueño le estaba trasladando la anécdota a ella, como para que regir un cuento despiadado, porque porque solo el olvido total permite el regreso impune. De algún momento, de algún modo, ella ya ha vuelto. El olvido es el único garante de la vuelta, o por lo menos de la vuelta ideal. Es el antídoto tanto de la añoranza como del regreso fallido. Una vez más recordemos que Tina Modotti hablaba de olvidar el sol y el cielo mexicanos. En cierto sentido, rememorar convoca al opuesto. Olvidar, por el contrario, hace proclive la vuelta. Interesante también es que el título del fragmento sea Volver, como ya dije, título a la vez de un emblemático tango que solo puede volverse a experimentar si se ha olvidado parcialmente. Porque ML, la mujer que activa este relato, regresa con la lengua. Por ejemplo, hay un fragmento de Desarticulaciones que quiero destacar. ML, cito, ML me responde el teléfono y lo único que me recuerda, aunque no puede decir mi nombre, es que me habla de vos. La lengua perdida, remota, se hace acto de presencia para convocar el regreso a casa y esta vuelta se produce en pedazos, nunca de manera completa, lo cual por lo tanto privilegia el olvido más que el recuerdo. Así lo plantea otro fragmento de Desarticulaciones, titulado Cumpleaños. Eh, Dentro de 2 días es su cumpleaños. Le traigo un regalo por adelantado, un equipo estereofónico porque el suyo se ha descompuesto y la música la acompaña cuando ya no pueden hacerlo los libros. Coloco un CD de tangos que encuentro allí, no cantados, pero ella los tararea, pedacitos de letra que le quedan. Yo adivino el parpadeo, volver con la frente marchita a las nieves del tiempo, no habrá más penas ni olvidos, desde que se fue triste vivo yo, mientras estudia minuciosamente el mensaje que le he puesto en una tarjeta de cumpleaños,
desconcertada, como queriendo entenderlo mejor. Todos estos fragmentos de desarticulaciones plantean que regresar no es sinónimo de volver. Volver implica una multiplicidad de operaciones complejas que están siempre alejados de lo completo, de lo terminado, del pasado como tiempo sellado. Volver es, a fin de cuentas, la plasticidad del tiempo. Otro escritor que ha pensado el regreso como figura central de su poética es el mexicano Fernando Vallejo. O quizá me equivoco y sería más bien el colombiano Fernando Vallejo. Las novelas de Vallejo, en su gran mayoría, narran un viaje o en muchas ocasiones una vuelta. La Virgen de los Sicarios se interesa por el regreso a tierra antioqueña, pero no a su casa materna, como si sucede en el Desbarrancadero. Medellín es la ciudad que se recorre, que habla a través de la violencia y que se ofrece como escenario propicio para la vuelta y el deseo. En el Desbarrancadero, Fernando vuelve a raíz de la enfermedad de su hermano Darío, que tras desarrollar el SIDA, poco tiempo después muere. La ciudad y la casa materna son lugares evocados para hablar de Colombia, que tal vez sea el gran tema de Vallejo, pero era inventada como enfermedad, matadero, como río de sangre contagioso y violento, aunque inevitable, proclive a volver. En 1991, Fernando Vallejo publica El Mensajero, una biografía de Porfirio Barba Jacob. Reescritura de la biografía titulada Barba Jacob, el mensajero, ya aparecida en 1984 por el propio Fernando Vallejo. En ambos libros, Fernando deja claro que todo el misterio que ronda el personaje a Porfirio Barba Jacob viene precisamente de su regreso a tierra natal, Colombia. De la vida de Porfirio Barba Jacob poco se sabe, o más bien se sabe mucho a partir de este libro de Vallejo. Quedan también sus libros, sus artículos y editoriales, casi todos dispersos en periódicos y revistas de Centroamérica, Perú, Colombia, México y algunas islas del Caribe. Fue sin lugar a dudas un hombre errante que viajó por el continente hablando de sus viajes y recitando poesía, que cambió muchas veces de nombre. Fue en orden cronológico Miguel Ángel Osorio, Maín Jiménez, Ricardo Arenales y por fin Porfirio Barba Jacob. Tan solo el primero sería una invención ajena, las de sus propios padres. Usó varios heterónimos en sus labores como periodista: Califax, Juan Sin Tierra y el corresponsal de viajero. Vivió en hotel sin poder pagar sus cuentas al final de largas estadías. Sobrevivió al terremoto de San Salvador en el 17, del cual escribió una crónica que llega por subtítulo Narración de un superviviente. Tuvo un encuentro memorable con Federico García Lorca, militó en Cuba con Julio Antonio Mella, el amante de Tina Modotti, y fue enemigo acérrimo de Salvador Novo. Aparece en una cita célebre de Paradiso y mantuvo una relación cercana con José Vasconcelos. Echado de varios países por razones políticas y sexuales, Barba Jacob vuelve a Colombia con la idea de que allí moriría. Sin embargo, murió en México, luego de una prolongada enfermedad que lo inhabilitó por largo tiempo. Las autoridades colombianas quisieron repatriar su cuerpo, pero sin éxito, luego de errores burocráticos y la negativa de la línea aérea disponible a transportarlo. Pero su vuelta definitiva solo se dará años después, cuando una comisión de funcionarios colombianos se traslade hasta México para finalmente repatriar sus cenizas. Como Tina Modotti, Barba Jacob es expulsado de México tras haber publicado un editorial, entre más de 20, en contra del presidente Francisco Madero. A Barba Jacob para entonces Ricardo Arenales, al igual que a Modotti, se le aplicó el artículo 33 de la Constitución mexicana, que faculta al presidente a expulsar del territorio mexicano a todo extranjero que resulte inconveniente o que se inmiscuya en asuntos políticos del país. Esteban Flores le aconsejó más prudencia y le recordó que como extranjero no debía intervenir en los asuntos internos de México.
La respuesta del poeta, según Vallejo, resultó definitoria. Cito, con estúpidos no se podía tratar, que se metieran su patria por el culo. Cierro cita. Por ello, Vallejo le reprocha al poeta colombiano utilizar en una editorial el posesivo nuestro, tratándose de México. Nuestro en plural, como cuando te dice el dependiente de la tienda no tenemos, como si fuera dueño, que no sabía Arenales, que era extranjero. Nuestro es para los mexicanos. Amigo señor poeta, mientras estemos aquí. ¿Qué entonces es este aquí? De manera semejante, Vallejo minimiza y en ocasiones trivializa la posibilidad de pertenencia que pudiera haber sentido Barbajó por México. De acuerdo con testigos, antes de abandonar tierra mexicana, el poeta antioqueño habría cortado flores o recogido un puñado de tierra, como Celia Cruz, como gesto simbólico luego de exclamar, a mí podrán desterrarme de México, pero a México no lograrán desterrarlo de mí. Vallejo niega esta posibilidad, al informar inmediatamente que según había comentado el propio Barba Jacob, se trataba de unas semillas de marihuana que luego sembró y se convirtieron en plantas. De tal manera cancela toda posibilidad de caza al perpetuo extranjero. El mensajero narra la vuelta de Barba Jacob a Angostura, donde viviera muchos años antes. Así describe Vallejo la vuelta de Porfirio Barba Jacob. El pueblo lo encontró desierto, como si el huracán del tiempo hubiera pasado por él y se los hubiera llevado a todos. La casa la encontró en ruinas, cubierta de musgo, como una casa de espectros. Los afectos los encontró enterrados en un cementerio invadido por la hierba. Este vacío, o más bien, este vacío espectral mostrado como sepultura, no solo distancia y reproduce la simetría entre salida y regreso, sino que se hace imposible volver al mismo lugar, convirtiendo al que regresa en un extranjero, a quien le parece irreconocible el lugar donde una vez vivió, o en todo caso, lo único que puede reconocer son sus espectros. En cierto sentido, este regreso cobra eco en una novela que en este contexto no necesita ninguna presentación. Cito un párrafo emblemático. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver, o me dio sus ojos para volver. La sagrada novela mexicana, sin lugar a duda, es una vuelta a casa, un relato de regreso. Juan Preciado vuelve con los ojos y la voz de la madre, e incluso cobrando cuerpo, cobrando su cuerpo. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si también ella sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era lo único, era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande,
donde bien podía caber el dedo del corazón. La vuelta ya marca una variación. Por más que se vuelva, se llega siempre a un lugar diferente, con una postura diferente, con ojos prestados. El regreso que narra Pedro Páramo es la vuelta de Doloritas, no la vuelta de Juan Preciado. La novela de Juan Rulfo es una ficción de regreso. Pero vuelvo a Barba Jacob, a su regreso oblicuo. Esto queda claro cuando Vallejo narra que el poeta desembarca en Buenaventura, por otro mar de Colombia distinto al del que partió. La simetría entre el punto de llegada y el punto de partida problematiza el regreso. Con el nombre cambiado, ya no Ricardo Arenales, por demás algo extravagante y extranjero, Porfirio Barba Jacob, llega a Colombia acompañado de un muchacho centroamericano que le carga una vieja maleta llena de sus versos. Este muchacho, apuesto, ignorante, indolente, cita de Vallejo, visiblemente más joven, es su amante, aunque a propósito de la muerte del poeta, se ha anunciado en los diarios mexicanos de la época como su hijo adoptivo. Barba Jacob llega con un nuevo nombre, casi irreconocible, a un lugar irreconocible y con un nuevo cuerpo. Pero ¿cómo regresa Fernando Vallejo? Por su parte, el 28 de octubre de 2006, luego de 6 años de ausencia, Fernando Vallejo vuelve a Colombia y hace declaraciones a la prensa en medio de innumerables polémicas. Su retorno se produce a propósito del 10º aniversario del Malpensante, publicación en la que colabora con regularidad. Tal día, Vallejo entra en el auditorio del Gimnasio Moderno de Bogotá acompañado de 15 perros callejeros. Ante una audiencia de más de 600 personas, sus primeras palabras fueron: Colombia es lo peor de la tierra y Antioquia es lo peor de Colombia. Esta afirmación contundente inaugura la anunciada conferencia que llevó por título El lejano país de Rufino José Cuervo. Vallejo comenta un libro de fotografías y textos que aparente e inocentemente le habían obsequiado hace muy poco tiempo. El país de las palabras. Retratos y palabras de escritores de América Latina, 1980-2005. Vallejo se encarga de corregir las faltas gramaticales de destacados escritores latinoamericanos. Y esta es una cita bastante larga, pero creo que merece la pena. Toda una colección de luminarias escribiendo textos de una paginita sobre París al lado de sus retratos. Voy a comenzar solo, Voy a comentar solo las primeras frases de algunos de ellos. No creo que sea tan solo por el pan y por el agua que yo quiero a Francia. Adolfo Bioy Casares. ¿Cómo así que por el pan y por el agua que yo quiero? Ese es un qué galicado. Le falta el por lo. Debe ser, don Adolfo, con perdón, no creo que sea tan solo por el pan y por el agua por lo que yo quiero a Francia. ¿Cómo? ¿Nunca leyó usted con todo lo que vivió 85 años a don Rufino José Cuervo? No le alcanzó el tiempito y oigan esta perla de entrada. Pasaron ya 15 años desde que dejé París. Alfredo Bryce Echenique. ¿Cómo así, Alfredo, que dejé París? Debe ser dejé a París, con la preposición a, que no cuesta y que se usa en español castizo con países y ciudades cuando son complemento directo. Tampoco vos leíste a Cuervo viviendo aquí al lado en el Perú. Claro, como te fuiste a París. Y oigan a Ricardo Piglia, otro que se fue a París. La primera vez que vi París me pareció que ya la conocía. Y dele con ver París. Carajo, es ver a París. Y oigan a Claribel Alegría. Conocí París antes de haberlo visitado. Todas estas son primeras frases, el aperitivo,
Cómprense el libro para que disfruten del plato fuerte. Todos conocen a París, pero no respetan su idioma. En cambio, la primera frase de Jonuel Brigue dice, para conocer a París, yo cerraba los ojos. Así debe ser. Este sí es un señor. Te felicito, Jonuel, seudónimo de José Manuel Briceño, venezolano. Vos sos de los míos, del país de Andrés Bello. Viva Venezuela. Pero oigan cómo empieza Vargas Llosa. Dudo que antes o después me hayan exaltado tanto alguna noticia como aquella. ¿Cómo que dudo qué? Dudo de que le falte el de. Eso que cometiste tú, Vargas, es el queísmo, una falta tan fea como su contrario, el dequeísmo. Decir que cuando es de qué y decir de qué cuando es qué es como no tener madre o mentarle la madre a la abuela. Vos tan orgulloso y tan premiado, ¿qué? ¿No te dieron clase de español en Leoncio Prado? Y oigan cómo empieza Mutis. Entre las ceremonias con las que pago mi tributo a la nostalgia cada vez que llego a París, etcétera. ¿Cómo que con las que pago? Ese la sobra debe ser entre las ceremonias con que pago mi tributo. ¿No te enseñaron aquí las monjas a respetar el idioma? Carajo, esta lengua se murió. Hispánica, lingua itemisa est. Qué bueno, Rufino José, que también te moriste vos, muy a tiempo, el capitán que se hunda con el barco. Regresar es dar cuenta de las ruinas de la lengua. Vallejo corrige a las estrellas de la República de las Letras Latinoamericanas, más que por razones melancólicas, tras la vulgarización del castellano, por una casa en ruinas, por la lengua que se ha hundido, ha paradójicamente desaparecido con los maestros de la lengua americana, Cuervo y Bello. El voceo paisa, sin embargo, que aparece en el texto leído en Bogotá, así como los perros que acompañan a este hijo de pródigo, a este hijo de puta, demuestran eso que su poética dice una y otra vez: la canibalización de la casa, el regreso a un país y a una lengua irreconocibles y lleno de ausencias, amputaciones. Y es de nuevo regresar en lugar de otros, por otros, regresar a lo que nos pertenece, pero nunca hemos habitado, regresar a lo que constituye un rumor lejano, lo que otra autora trae a la mesa, y esta es la última autora que voy a convocar, la escritora Lina Meruane, en Volverse Palestina. Se aproxima a un retorno a la tierra de su apellido, regreso que sus abuelos y su padre no pudieron concretar. Y es con el infinitivo regresar, con el regreso en la boca, que empieza, que abre este memorable libro. Regresar. Ese es el verbo que me asalta cada vez que pienso en la posibilidad de Palestina. Me digo, no sería un volver, sino apenas un visitar una tierra en la que nunca estuve, de la que no tengo ni una sola imagen propia. Lo palestino ha sido siempre para mí un rumor de fondo, un relato al que se acude para salvar de la extinción un origen compartido. No sería un regreso mío, sería un regreso prestado, un volver en lugar de otro, de mi abuelo, de mi padre, pero mi padre no ha querido poner pie en esos territorios ocupados, solo se ha acercado a la frontera. Meruane cuenta que su padre no quiso volver por no exponerse a ser llamado extranjero en una tierra que considera totalmente suya, en un lugar donde aún seguía erecta la casa de su padre. Ahí, dice Meruane, del otro lado se encontraba la herencia que no había cobrado. Y cito, quizá le espante la posibilidad de llegar a esa casa sin tener la llave, tocar la puerta de ese hogar vaciado de lo propio y lleno de desconocidos. Debe espantarle recorrer las calles que pudieron ser si solo las cosas hubieran sido de otro modo, su patio de juegos. El martirio de encontrar en el horizonte antes despejado de estas callejuelas
las pareadas viviendas de los colonos, los asentamientos de sus cámaras de vigilancia, los militares enfundados en sus botas y sus trajes verdes, sus largos rifles. Cierro cita. Lina Meruane cuenta que quizá cruzar la frontera habría significado para su papá traicionar a su propio padre, a su abuelo, quien intentó volver. Volver una vez sin éxito. La guerra de los 6 días frustró este viaje. Se quedó con los pasajes comprados, con la maleta llena de regalos y con la amargura de una derrota desastrosa que trajo consigo la anexión de más territorios palestinos. En Volverse Palestina, Meruane se pregunta por su genealogía, como también lo hiciera la gran escritora mexicana Margot Glantz. Meruane, pero la pregunta se impregna de una memoria perdida, de un recuerdo que debe inventar, usurpar, ocupar. ¿Cuáles son los nombres árabes de los padres que llegaron a Chile? ¿A dónde llegar? Aparece, por supuesto, la pregunta por la casa, comenzando por la casa donde nació en Chile la propia Lina Meruane. En el relato se ha vuelto una tienda de alfombras persas y dice el libro. En medio de la más absoluta desorientación, fui levantando uno por uno los bordes de las alfombras hasta que encontré una señal inequívoca del lugar donde estuvo mi cama, la herida que una de las patas de hierro había ido abriendo en el parqué a lo largo de los años. Cierro cita. Pero uno de los puntos más interesantes radica en el uso de la palabra regreso y del verbo regresar, como ya dije, que la propia Meruane examina continuamente en su libro. Una de las primeras claves al respecto aparece al tomar un taxi en Nueva York, donde reside, taxi conducido por un palestino. Ante este extraño, Meruane teje un territorio que desconoce hasta un momento fundamental en Volverse Palestina. Y cito, le menciono otros apellidos de la colonia y a continuación le cuento que en Chile vive la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, que los primeros palestinos emigraron desde 4 ciudades cristianas a Cisjordania, que a Chile siguen llegando los suyos, que los últimos venían escapando de Irak. Ahora son todos musulmanes como usted, son todos refugiados que mi país acoge y que quizá con el tiempo se vuelvan chilenos comunes y corrientes, como yo. Veo desde atrás su cabeza sintiendo a todo lo que digo, pero cuando llego a la última línea, Hacer se da vuelta y me corrige. Usted es una palestina. Usted es una exiliada. Usted no conoce su tierra, dice sin pausa y con sorpresa, pero sin recriminación. Debería ir allá usted, dice activando mi palestinidad con el ritmo de su habla. Debería ir, insiste, volviendo velozmente a lo formal, le va a encantar su tierra y empieza la campaña del porqué del regreso. Volver a Palestina, me digo, mientras habla, asaltada por la certeza de que nunca se me había ocurrido ese destino. Es decir, el regreso no solo se inscribe en la vuelta de quienes no pudieron regresar, su padre, su abuelo, sino de la propia Lina Meruane como Palestina, vuelta Palestina, se torna exiliada, cuerpo de la diáspora que tiene derecho a volver. Pero se trata sin duda, y una vez más, de una vuelta errática, de una vuelta anómala, y no solo porque el viaje de regreso la vuelva Palestina, sino porque el retorno resulta de todo inacabado. Dice Meruane en el último fragmento del libro, donde habla y brinda con un escritor palestino que ha decidido quedarse. Es una decisión política, y cito, también la de quedarse. Le digo casi sin decirlo, casi sin aliento. Mirando mi copa vacía, le murmuro, yo no sé si he vuelto, no sé si nunca pueda. Ankar levanta su copa, me mira a través del cristal,
con ojos que arrullan y como tarareando un versículo indescifrable contesta, muy despacio, desintiendo con la cabeza, no digas nunca que no vuelves. Meruane, que si vuelves, vuelves pronto. Cierro cita. Ese volver pronto definitivamente abre una temporalidad inacabada, como ya dije, en espiral, que se resiste a la figura de la circularidad, del círculo cerrado, y se dirige a una forma más bien inclinada. Meruane vuelve Janolina, porque además el libro o las múltiples versiones del libro, formas y ediciones en las que ha sido escrito, no termina con Meruane y sus genealogías, sino como colofón, volverse Palestina cierra con una especulación acerca de Yasser, el taxista palestino. Versiones abreviadas de estas crónicas se fueron publicando en distintos medios. Mientras escribía una de estas versiones, llamé a Yasser. En los últimos meses había marcado algunas veces por su teléfono para pedirle que me llevara al aeropuerto y para tratar con él cuestiones palestinas. Pero entonces atendió una voz que no era suya. Dijo esa voz que el número no correspondía a ningún Hasser. Recordé el mandato proferido por el taxista. Me pregunté si habría decidido regresar. En un ensayo reciente, Raquel Rivas Rojas, que también estuvo en este ciclo, entiendo, tajantemente afirma que luego de 15 años fuera de su país natal, Venezuela, la más dolorosa experiencia para quien ha migrado es darse cuenta de que no hay lugar para regresar. Esta sentencia constituye un punto de partida para pensar, con ayuda de otras experiencias de destierro y fantasías de regreso, una categoría sellada por la producción de la crítica, por la producción crítica de la italiana Adriana Cavarero. La inclinación al regreso. Con inclinación, Cavarero sugiere fomentar una red de afectos que elimina la verticalidad solitaria y en su lugar promueve una subjetividad repleta de pliegues, dependencias, exposiciones, tramas, anudamientos y vínculos. De acuerdo con Cavarero, la inclinación abre espacio para la fertilidad, la comunidad y la independencia. Rivas Rojas, interdependencia, perdón. Rivas Rojas sugiere que quizá lo que anhelan quienes han migrado no sea necesariamente volver, sino integrarse a una geometría postural que les permita experimentar una nueva forma de medir la tierra del encuentro. Por sus características y especificidades, la migración venezolana se enfrenta con un problema adicional, dice Raquel, el tamaño inmanejable de todas las ausencias que hacen que la inclinación a regresar carezca de asidero. Por lo tanto, Raquel propone el regreso a partir de la escritura, la imaginación del movimiento y los futuros desplazamientos de la experiencia migratoria como nuevas variantes posturales de lo que Donna Haraway alguna vez llamó las artes vitales de seguir con el problema, también citada por Raquel. Aprovecho esta inclinación al regreso evocada por Raquel Rivas Rojas con el fin de postular una posibilidad crítica para pensar la vuelta, las formas de volver a casa, la vida de nuevo, más allá de la ausencia, de la erosión, precarización o incluso de la desaparición del lugar a donde regresar. Insisto en pensar el regreso como error, en el error del regreso, o más bien en la vuelta errónea como única posibilidad de regresar. Más que imposible, el regreso en cierto sentido es siempre posible, más allá de la voluntad, materialidad y literalidad de la vuelta. Modotti profirió que dejaba para siempre las costas mexicanas. Pero olvidar el cielo y el sol mexicanos, en especial para una fotógrafa, se convierte en una vuelta imperfecta, errónea, fuera de foco, quizá como el tango medio tarareado, inconexo de desarticulaciones. La vida de nuevo que marca no solo la partida, sino también la vuelta, la media vuelta,
podríamos decir. Cometer el error de volver es una tentación que implica reclamar nuestra legítima pertenencia, que no hace que ella sea única ni una. O como la gran Chabela Vargas bien dijo, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Las formas de volver a casa, así en plural, merecen más atención, incluso más allá de la propia idea de casa. Rita Segato ha planteado una nueva discusión acerca del arraigo que quiero que resuene en este final. Segato propone que las mujeres son protagonistas en la defensa de algo que vincula el cuerpo a un territorio en particular y observa la relación entre la protección del cuerpo y el territorio. Perdón. Y observa la relación entre la protección de su cuerpo y ese territorio. Es el arraigo, y el arraigo es el mayor obstáculo para el proyecto histórico del capital o el proyecto histórico de las cosas, la idea de adquisición como pináculo de un destino exitoso, meta de satisfacción o índice de felicidad. Por el contrario, el proyecto histórico de los vínculos instala reciprocidad, que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, afirma Segato, un pie en cada camino entre cosas y vínculos, una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y solo un mundo vincular y comunitario es capaz de poner límites a la cosificación de la vida. En todo sentido, el regreso, la vuelta y sus errores implican hackear el proyecto histórico de las cosas, hacer acto de presencia. En Gaza, en La Habana o en Ciudad de México, cada amago de vuelta, cada regreso errado, cada error de volver resuena como temblor. Establece el arraigo y la relación entre cuerpo y territorio, pese a que no nos hayamos movido, ni siquiera movido. Incluso resulta legítimo volver después de la muerte. En 2019, la artista Teresa Margoles expuso en Venecia la pieza titulada La búsqueda. La misma consistió en 3 paneles de vidrio transportados desde el centro de Ciudad Juárez. Los paneles contenían carteles desgastados, descascarados, algunos difíciles de leer, decolorados, con fotografía, la identidad y detalles, todos desvanecidos de las mujeres desaparecidas, sus trazas muy posiblemente torturadas, violadas y asesinadas en la ciudad fronteriza. La experiencia de aproximarse a estos paneles en una ciudad lejana como Venecia, sin embargo, contenía algo más. Margolles grabó el sonido del tren que atraviesa Ciudad Juárez y lo convirtió en una frecuencia que hacía temblar el dispositivo siguiendo el algoritmo documentado. En la oscuridad de la sala, ante un silencio espeluznante, los paneles temblaban como si contuvieran a las mujeres desaparecidas, como si estuvieran de vuelta, como si el mayor reconocimiento que pudiera hacérseles es que sus cuerpos, buscados sin descanso, algunos olvidados y nunca llorados, pudieran seguir vibrando, temblando en la intemperie de su destierro tras ser vistos, localizados, invocados, traídos de vuelta tantos años después. Evoco este temblor, no solo para marcar la vuelta de estas mujeres luego de la muerte, de la compleja zona de la desaparición, sino también para precisar el tiempo de regreso, la hora de volver, como temblor, como contacto que más que espacial se relaciona con el tiempo. En todo caso, el error de volver, no importando ni cuándo ni por cuánto tiempo, constituye el corazón de esta propuesta, porque quizá volveremos pronto. Eso es.
Gracias, Javier. Hermosísimo trabajo, hermosísimo texto. Eh, por supuesto, tengo una primera pregunta que tiene que ver con el volver después de la muerte Sí, y el volver a significar después de los significados cautivos, ¿no? Es decir, volver después del cautiverio o volver después de la partida. sí, Y pienso en estas imágenes del retorno que te persiguen y que conectan dos problemas que además se conecta por el lado de la plasticidad, la vuelta como un espacio de plasticidad, ¿no? Entonces quisiera que hablaras un poco de esta vinculación entre permitir que los muertos hablen y volver después de que ya uno se ha ido, ¿no? sí. Fantástico, Leonora, y de alguna manera también un poco ha sido un descubrimiento. Este es un texto más amplio que incluye otras autorías, pero que de alguna manera cristaliza la unión de dos proyectos que veía un poco desplazados. Y quizá me voy a referir a dos proyectos míos para que quien no conozca los trabajos pueda contextualizar para luego responder tu pregunta. Eh, Creo que todo mi trabajo en general se enlaza en relación con el cuerpo y en relación con todas las figuras materiales del cuerpo. En mi trabajo he querido desligarme, me he querido también desplazar, me he querido retirar de pensar el cuerpo en términos, si se quiere, simbólicos para hacer esta discusión más corta, pero requeriría más trabajo poder definir esta distinción y centrarme, ¿no?, en la materialidad del cuerpo como investigador materialista que soy. Y la otra parte tiene que ver con esa vocación de la muerte que he hecho a partir sobre todo del archivo. La posibilidad de que las autorías no cesen cuando llega la muerte. Y cuando me refiero al archivo, y en este libro del que hablaste, Escribir después de morir, el archivo y el más allá, cuando planteo el más allá y cuando planteo escribir después de morir, no me refiero a una escritura eh, únicamente simbólica, o al decir, como cuando decimos, no, estará en nuestro corazón alguien que ha muerto, sino a todas estas estrategias que hace que un escritor, más allá de la muerte, siga produciendo. Por supuesto, estas estrategias tienen que ver también con otras manos amorosas, otras comunidades, otras partes del proyecto histórico de los vínculos, como plantea Rita Segato. Entonces, de alguna manera, esto se une o se enlaza cuando pienso en el problema de volver, que como bien usaste el verbo adecuado, son imágenes que me han perseguido por muchos años, no únicamente por mi propia condición de migrante o por mi deseo o no de volver, sino porque me han perseguido pidiendo un lugar. Porque no podemos olvidar que el regresar, y lo dije en el texto y lo dije a partir del trabajo de Rafael Rojas, que recomiendo mucho, está online, se llama Gramáticas de Regreso en la Forum. eh, Él da cuenta algo bueno, no solamente lo encuentra él, lo han encontrado varios escritores, incluso académicos como Silvia Molloy, que uno de los tópicos fundamentales es el regreso después de la muerte, el cadáver que se Claro. repatria, pensando en los héroes nacionales también, piensen también esas vueltas fundamentales, desde Simón Bolívar hasta Eva Perón, ¿no? El regreso del cadáver, al país de origen, a la patria, luego de morir.
Entonces, lo que me interesa acá, creo yo, tiene que ver con subirle el volumen, tratar de pensar, ¿no? Tratar de fugarme de la idea de un regreso circular, completo, incluso en espiral, y tratar de pensar, ¿no? Las otras posibilidades que hay, ¿no? Que pueden estar, ¿no? Pueden darse en vida, pero pueden también producirse cuando la vida cesa, ¿no? Porque, por supuesto, materialmente, y es algo que me ayudó mucho para pensar el archivo, ¿no? Cuando me di cuenta, resulta obvio, pero para mí fue una revelación el darme cuenta de que en los papeles de escritores existía justamente el ADN, ¿no? Los restos materiales eh, impresos, impregnados en las páginas que tocábamos. Y de alguna manera entonces allí hay un- una fibra orgánica, un cuerpo orgánico que sigue reproduciéndose pese a que no se reproduce como se reproducía o producía cuando estaba vivo. Entonces, en ese aspecto, creo interesante entender, creo que el trabajo requiere todavía más exactitud en el sentido de cómo teorizar esta figura de esta vuelta, eh, estas vueltas temporales, estas microvueltas, ¿no? Que estoy planteando, que se alejan de nuevo de regresos heroicos, que se alejan de nuevo de vueltas sensacionales, eh, circulares, eh, y que más bien se refugian en lo que tú también allí creo que diste en el clavo, en el concepto de plasticidad, ¿no? Y en el concepto de plasticidad volcado más allá de la vida, ¿no? El concepto de plasticidad en el sentido de que hay una transformación en el cuerpo, una metamorfosis. Entonces, me parece que necesitamos, eh, desde el campo de la crítica cultural, y ha sido como un- una obsesión ya casi para mí, y con Eleonora lo hemos discutido muchísimo, porque llevamos años de conversación, que se puede en algún momento pausar, pero que continúa intacta luego cuando nos reencontramos, eh, y que tiene que ver con casi que una abolición de lo imposible. Incluso eh, la cierta alergia que tengo con la metáfora, que es un desvío no profesional porque estoy en este campo, y más bien por la literalización, ¿no? De los gestos, ¿no? El descubrir, ¿no? Que el regreso, por ejemplo, de Celia Cruz no es simbólico, como dice Rafael. Eh, es un regreso material, un regreso que va al mismo. El regreso de Meruane también, que es un regreso raro porque nunca estuvo allí. Hay una escena que corté de este texto que recuerdo que es muy, muy llamativa cuando ella usa el velo, el pañuelo, ¿no? Ella es reconocida en Palestina como una posible, reconocida en Israel como una posible mujer israelita, y en ese momento ella decide colocarse el pañuelo, ¿no? Es decir, hay una cantidad de figuras, eh, de horas de vuelta que me parecen más productivas materialmente que pensar en vueltas completas, si se pudiera, o en pensar en vueltas simbólicas. Entonces, eso es lo que creo que en el trabajo necesita precisar. Al final como que intenté como centrarme un poco más, intentar, más allá de la paradoja, entender que la vuelta materialmente, plásticamente es posible. Entonces, eso es más o menos como como para también enmarcar el,
la discusión. Muchísimas gracias, Javier. Liliana tiene una pregunta o un comentario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Javier. Qué belleza de trabajo. No sé, yo es que voy a ver si soy capaz como de plantear lo que me inquieta. Em, Me impresionó la anécdota de Celia Cruz, ¿no? Ujú. De este, como, porque me hace pensar en unos momentos históricos más sólidos, si es que ha habido, ¿no? Sí. En los que em, como que salir y irse a alguna parte era más posible, ¿sí? Y no, o sea, como no podía volver, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero ahora siento que estamos en un hoy un poco más líquido, ¿sí? Y en ese sentido, pienso que pensar el tema del regreso cuando hay tanto en tránsito, por decirlo así, ¿sí? Me parece que es como un contexto distinto. No sé si me explico. Y porque también pensaba en, sí me parece como muy acertado y esa fuga, ¿no? Esa fuga hacia la inclinación para pensar como lo que se deja que finalmente sí, como Rulfo, nunca volvemos a eso sólido, ¿cierto? Sí, pero siento que ahorita, o no sé ustedes qué piensan, no solo tú, sino de pronto los otros también qué piensan, porque veo que hay muchos, y eso ha sido muy bello de estos encuentros de Leonora, muchos que están como dislocados, pero siento que la gente ahorita no sale y se queda allá, sino que está como en tránsito, ¿no? Una mujer que se llama Irina hablaba del archivo que hay en Cornell y hablábamos y decíamos, por ejemplo, de estos venezolanos, yo les contaba que se están devolviendo, que nunca llegaron, ¿sí? Entonces, que se estaban devolviendo por el área en que nunca llegaron. No sé, siento como que es este momento de ahorita. No sé qué, no sé si ese de regresar cuando uno ni siquiera llega o no sé, porque siento que estamos en tránsito, ¿sí? Yo tengo varios amigos, digamos, venezolanos que yo también veo que entran y salen de Venezuela y nunca, o sea, y van a Italia y a Chile Entonces es como una especie más bien como de tránsito y ya no esta cosa tan sólida de yo salí de Cuba, ¿sí? Que es como la anécdota de Celia Cruz y no puedo volver a entrar. Entonces, como pensar como el regreso, como en este, no sé si les hace sentido, como en este contexto, no sé, menos sólido, yo no sé, aunque pues los muros ahí están construyéndolos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Sí, es muy paradójico, Liliana, y gracias por la pregunta, que tiene mucho sentido, porque además eh, em, no sé si llamarlo sentimiento, porque hay una cantidad un sentimiento epocal, hay algo que genera ruido también con el trabajo. Y antes de ir a lo que dijiste, voy a comentar algo, porque cuando Eleonora me convocó, claro, el imaginario además político que ahora está impregnando nuestras vidas, por lo menos aquí en Estados Unidos y por supuesto en México, eh, tiene que ver con las deportaciones, ¿no? Y, eh, y claro, sobre todo cuando hicimos este número con Emily Maguire, ¿no? Que pensamos este número porque era un proyecto que yo traía también viejo y me interesó. Yo reflexioné un poco y dije, bueno, ¿cómo salir ahora con un número sobre formas de volver a casa en momentos en que un gran grupo de personas están siendo obligadas a volver a esa casa, ¿no? Y esto me hizo reflexionar y le presté atención a cómo, incluso a la parte que protegía a la migración indocumentada acá y toda la discusión o todo lo que se planteaba como dificultad y como obstáculo era llegar a un lugar desconocido.
¿no? Por ejemplo, gente que vivió 20 años acá o que nació acá, ¿no? Volver a Guatemala, El Salvador, a Honduras, a Venezuela, ¿no? Varias entrevistas, por ejemplo, que se hacían en otras lenguas, en inglés, ¿no? Para dar cuenta que ni siquiera estas personas que ya tenían toda una historia acá de vida, no hablaban ni la lengua, ¿no? Entonces, me di cuenta que era muy parecido a la idea del migrar, ¿no? Que de alguna manera eran proyectos que se estaban fabulando, y utilizo la palabra fabulación de manera respetuosa, que se estaban fabulando de manera semejante. Y claro, este trabajo traza, me gusta mucho que hayas traído lo de Celia Cruz, porque también a mí me interesó mucho, porque cuando hablamos de Celia Cruz, es como que Celia Cruz nunca volvió a Cuba, ¿no? Siempre decimos nunca volvió porque no volvió de manera que se ha establecido el regreso, la vuelta y las narrativas de la vuelta, como se han ordenado. Pero sí volvió, porque estuvo en territorio que aunque sea un territorio de Estados Unidos, ¿no? La base, que sea, está en tierra cubana. Y ella interesantemente pasó la mano a través de la verja, ¿no? Y sacó un puñado de tierra, tocó tierra. Y además, cuando llega, besa el suelo cubano y canta Guantanamera, ¿no? Entonces, eso me interesa porque sí estoy de acuerdo y por supuesto hay un tránsito de diferentes relaciones. También hay un cosmopolitismo interesante. Porfirio Barba Jacob, que además es una figura creo que desconocida en México eh, y generalmente desconocida. Yo cuando hablo sobre Porfirio Barba Jacob en general, eh, hasta en Colombia a veces, como la gente me pregunta, eh, eh, fue una figura que, como tú mismo dices, Liliana, estaba hiperconectada, ¿no? Es decir, no solamente hay un tránsito mayor que excede nuestra época, ¿no? Hay un trabajo que hubiera valido la pena traer acá de una colega que recomiendo mucho. Ella se llama Cristina Lee, mi colega en la Universidad de Princeton, y ella está trabajando el- 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 la temprana modernidad filipina, ¿no? Cuando Filipina era parte de México, ¿no? Y en una discusión que tuvimos, ella habla de la cercanía, por ejemplo, de China y México, pero no cercanía en el sentido de conexiones, en el sentido en que hablaban de los desplazamientos como si yo pudiera ir, ¿no? De Ciudad de México a Puebla, ¿no? Algo cercano. Es decir, había una interacción que no es propia de nuestro presente, ¿no? Es lo que quiero decir. Esa liquidez de la que ves, Liliana, me parece que se podría extrapolar, expandir, ¿no? A otros momentos donde también pasar una frontera no es lo que significa hoy. Por supuesto, estamos en un momento de serias contradicciones, de cambios epocales, pero como la historia, y esto lo traigo siempre, porque siempre lo dice Rita Segato, ¿no? Si hay algo interesante de la historia, es que es imposible de controlar, ¿no? Los vientos de la historia van a cualquier lado, y hoy estamos en un lugar y mañana estaremos en otro, ¿no? Absolutamente. Cuando decimos que una época se consolida, es cuando entendemos que la época está por morir. Entonces, me parece en ese aspecto que la liquidez es algo que me parece que todavía el proyecto no puede eh, plantear, porque, por ejemplo, en el libro de Lina Meruane, que es más reciente al caso de Barba Jacob, ¿no? Eh, Lina no puede entrar en Gaza. Intenta entrar en Gaza, pero no puede. Es decir, hay territorios prohibidos, proscritos, ¿no? Pero va a Jaffa, ¿no? Y va justamente a los barrios musulmanes, palestinos, ¿no? Es decir,
eh, es como dices, Liliana, mucho más líquido, ¿no? L- Pese a que estamos en un momento donde las fronteras se están fortaleciendo, de los muros también están volviendo a ser erectos, es decir, hay todo esto, ¿no? Pero me gustó mucho el poder volver a una novela que, bueno, yo no sé si estoy, es una novela que nunca deja de sorprender y esto puede hablarse de más de una novela que es Pedro Páramo, ¿no? Y la posibilidad de entenderla como un regreso en una novela que no necesita de más interpretaciones. O sea, quiero decir, hay 700.000 interpretaciones de Pedro Páramo, es la novela más, una de las novelas más influyentes de toda la lengua, y sin embargo, siempre existen posibilidades de repensarlo, ¿no? Quiero citar únicamente otra escritora que a mí me gusta más y que está en este mismo ensayo, que es Cristina Rivera Garza, eh, con su libro sobre Rulfo y las posibilidades de pensar también, ¿no? El trabajo del escritor y la ruina de las ciudades, los murmullos que ocupan las ciudades mexicanas, ¿no? Pero me pareció que acá, ¿no? Incluso pensé mucho en una novela que he leído muchas veces y que recientemente también releí y que me parece que el impacto de la vuelta, ¿no? La vuelta donde también hay un mundo, un patriarcado también en ruinas, ¿no? Es el Pedro Páramo se cruza de brazos, ¿no? Y deja que se caiga Comala por haber, ¿no? También celebrado la muerte de Susana San Juan. Entonces, me parece que este mundo de diosas, ¿no? Eduviges, todas que aparecen, ¿no? Hablan de otras cosas que permanecen, de esto que Rita Segato ha entendido como cuerpo y territorio. Y lo último que voy a decir, que es como un poco un mea culpa, creo que desde la crítica cultural hemos, a ver cómo decirlo, no sé, lo voy a decir como lo siento, hemos celebrado de manera eh, quizás superficialmente, muy superficial, los, estos tránsitos que nos definen hoy día, ¿no? Y no nos hemos, incluso todo el cuestionamiento de la nación por ser restrictiva, por ser eh, eh, reductora, y no hemos entendido quizá, ¿no? Cómo también este proyecto histórico del capital, para citar de nuevo a Rita, se ha aprovechado también de la flexibilización absoluta de nuestros tránsitos y nuestra celebración absoluta de la extranjería, cosmopolitismo, todo esto, sin entender que, eh, también sin entender que los cuerpos cuando desocupan un espacio, dejan un vacío que es ocupado, ¿no? Y ahí estoy trayendo, oí un pedazo de no toda la presentación, la fantástica presentación de eh, Sayak Valencia, y donde se tocó en la discusión, bueno, las marchas anti-gentrificación, ¿no? De México. Es decir, eh, ¿qué pasa cuando un espacio o en Puerto Rico, no sé si lo tocó Julio Ramos, ¿no? La, el vaciamiento de San Juan, el convertir en un parque de Airbnb de ocupación temporal. Entonces, creo que todo eso merece una reconsideración y merece pensar de alguna manera también cómo también estas maneras de volver, amparadas también en la propia tecnología que nos hace, que nos pone en contacto, el WhatsApp, por ejemplo, que no es poca cosa, ¿no? Que nos acompaña y nos conecta con la cotidianidad y el tiempo que ya compartimos, eh, 24 horas por segundo, 24 cuadros por segundo, eh, nos hace replantear
estos amagos de vuelta que he querido traer hoy, ¿no? Eh, no su imposibilidad, dando cuenta también de la importancia de ocupar un lugar que no decidimos, en el que nacimos y nos criamos, del que nos fuimos, quienes nos fuimos, o del que nos quedamos, quienes nos quedamos. Entonces, me parecía eso, pero no sé si igual logro responder, Liliana, tu pregunta inquietante que da cuenta de vacíos del texto que deben ser llenados. No, sí, muchas gracias. Y también pensaba en eso de las tecnologías, ¿no? Porque es que yo no sé cómo llamar eso de lo líquido, pero Sí, también o no sólido, porque sí me parece que, digamos, regresar e irse ahora, sí, hay espacios que quedan desocupados y ocupamos otros, pero también por ejemplo, con lo de las tecnologías, por ejemplo, esta forma como estamos nosotros aquí sí. en este momento, ¿sí? Eh, o sí, con el tema del WhatsApp y todo eso, como es, como es distinto, ¿no? Pensar como el regresar de alguna manera con este hoy, digamos, que en el que digamos, la materialidad de las tecnologías también está determinando esas cosas. Sin Sí, absolutamente para nada saber que pues sí. hay gente que se tiene que ir, no sé. Cuando paradójicamente estamos en el momento quizás de mayor migración, ¿no? De la historia, ¿no? Es decir, eh, hay contradicciones y yo insistiría eso de que también tratemos de ver cómo, cómo en ausencia de las tecnologías que hoy poseemos, ¿no? Como la misma que estamos utilizando hoy día para encontrarnos de diferentes puntos del planeta, eh, siempre ha habido, ¿no? Una cantidad de conexiones que hacen que de nuevo proscriben la imposibilidad de la vuelta. O sea, hacen posible el regreso, ¿no? Independientemente de que incluso hoy día sintamos que estamos más conectados que nunca. Es lo que quiero dejar, ¿no? Allí. Y por eso me gusta eh, ir a trabajar con textos y cuerpos, porque no hago distinción, por eso me refiero a la vuelta de Fernando Vallejo, ¿no? Que es un... Además, es complicado porque he traído también algunas figuras bueno, a ver, Liliana quizás me dices colombiano, no sé, pero Tina Modotti, ¿no? ¿A dónde vuelves? Porque lo que quise dejar suspendido en el texto es que no fue deportada a Italia, ¿no? Eh, y allí la vuelta quizá se vuelve hacia México, no hacia Italia, ¿no? Entonces, en esas figuras, ¿no? Como Fernando Vallejo, que además cancela su nacionalidad colombiana para luego acoger la mexicana y luego renunciar a la mexicana para volver a la colombiana y mudarse finalmente a Antioquia, eh, hace que se confundan, ¿no? Los originales de la vida también, de dónde partimos, y complejice también la idea de volver. El caso, tú hablabas de Irina Troconis del trabajo y también la relación muy compleja entre las idas y venidas entre Venezuela y Colombia, ¿no? Que es muy interesante también, ¿no? Las grandes familias, las fronteras, es decir, hay una cantidad de problemas que implica, bueno, ¿cuándo vuelves? O sea, si eres una figura fronteriza, ¿de quién eres? ¿No? ¿De dónde eres? Pero, pero, pero creo que ese es un tramo y un tránsito que a mí por lo menos me resulta más interesante, ¿no? Y que implica más problemas que podrían añadirse. Gracias, sí. Gracias, Javier. Gabriela. Javier, pues a decir verdad, yo me he sentido muy conmovida con este estrujante viaje que nos has hecho dar
junto con los personajes y sus obras. Pienso, por ejemplo, en Tina Modotti y su triple exilio, por llamarlo de alguna manera, en Arenas, en La Molloy, en Barba Jacob, que sí conocemos o que sí reconocemos, por lo menos algunas mexicanas. Yo recuerdo haber ido a armar una ofrenda de muertos cuando yo trabajaba en la Cancillería a, a Colombia. La hicimos en Cartagena porque era ahí donde se desarrollaba una jornada cultural mexicana. Pienso también en la forma en que de alguna manera migran o se exilian también los que se quedan, en aquellos que están como en la espera permanente del hijo que ha partido, de la madre que va a enviar una remesa, porque los exilios se dan también en las subjetividades. Y bueno, reitero esto que tú señalabas, que aún en otras épocas en donde no existía esta pantalla líquida, las figuras se desplazaban literariamente. A mí me sorprende la cantidad de revistas literarias en que se publicaban textos, artículos, ensayos, que ahora de pronto, incluso con las facilidades que la tecnología ofrece, a veces es más difícil que aquello que ocurría de manera epistolar o con viajes en barco. Yo lo único que te quería reiterar es mi agradecimiento. Espero que en algún momento puedas leer mi tesis y que podamos comentarla. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y bueno, me alegra mucho lo de Porfirio Barba Jacob, ¿no? Porque, porque es de, bueno, de esos escritores malditos. Yo siempre que hablo de esto recomiendo enormemente la biografía de Vallejo, una de las mejores biografías de escritores de nuestra lengua, un texto extraordinario y donde, sí, donde justamente como espejo también Vallejo se escribe, ¿no? En Barba Jacob y lo escribe, ¿no? A voluntad. Y Barba Jacob también se sigue escribiendo, ¿no? En el trabajo de Vallejo. Em, hiciste referencia a quienes se exilian en el propio territorio, ¿no? Y una figura clásica que siempre, de los escritores que siempre bueno, hay dos que son más o menos dos caras de una misma moneda, es Lezama Lima, ¿no? Que poco viajó a México, fue su único viaje, por cierto, México, y, y- y era una figura que tenía la capacidad de dar recomendaciones en su correspondencia. Por ejemplo, ves como da recomendaciones de calles, de lugares, de restaurantes fuera, en tiempos obviamente, ¿no? Previos al internet. Tenía una capacidad también de imaginar el mundo fuera materialmente. Y ese Incilio, que también es otra figura, ¿no? El otro que es de la misma moneda, Virgilio Piñera, otro escritor que a mí me apasiona, incluso más que Lezama, eh, por su, bueno, el ostracismo, que es otra figura interesante. Es un escritor que sí viajó y que vuelve, por cierto, vuelve a Cuba porque escribe toda su obra en Argentina. Un escritor no conocido en la Argentina, ahora más eh, por quizá eh, su reconocimiento fuera de Cuba, pero que escribe toda su obra en Argentina, publica toda su obra en Argentina y vuelve a Cuba. Eh, y en esta vuelta también se genera, ¿no? Otra figura. Entonces, creo que hay todavía un grupo de figuras que creo que se tienen que movilizar en esta nueva manera de pensar, ¿no? También la vuelta. Y por supuesto, leeré tu tesis muy pronto. Gracias, Javier. Raquel.
Hola, estoy tratando de poner mi cámara a ver si me logran Te ver. vemos, te veo, querida. ¿Qué tal? Qué gustazo escucharte, Javier, como siempre. Em, y qué gusto haber participado en ese hermoso número de la revista de LASA. Porque además ese es un tema, ¿no? El tema. Pero me gustaría mucho que volvieras a la idea, volver a la idea contigo del error del regreso. Una de las cosas que me sorprende de todo lo que presentaste es la idea del error, porque entiendo que estás cargando la noción de error con un sesgo que no es, por supuesto, el habitual, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti el error del regreso y ese amago de regreso? ¿Qué significación política tienen los amagos de regreso? En el sentido de lo que dijiste después de el cuerpo que se va deja un vacío que tiende a ser ocupado por algo o por alguien. Entonces los amagos de regreso son gestos políticos para reocupar ese espacio. ¿Cómo lo ves? Sí, sabes que fantástico y bueno, y me alegra que hayas estado porque eh, he seguido tu trabajo a lo largo de este tiempo. También con Raquel hemos continuado una conversación de largo tiempo y quizá en el caso de Raquel, yo por mucho tiempo fui, y se lo he dicho a ella misma, ¿no? Fui lector de su maravilloso blog. Pero digo, por mucho tiempo, yo esperaba cualquier publicación del blog para leerlo. Yo llevaba, ¿no? La vida, seguía la vida que Raquel quería exponer en ese blog. Y es un blog que está presente en este trabajo, igual que tu maravilloso artículo que publicaste en Forum, ¿no? Y esa invitación a la inclinación que me gustó mucho y por eso la cito y debo decir, creo que quedó explícito, pero debo decir que toda la argumentación con Cabarero la hace Raquel, yo solamente la expongo allí. Eh, y sin embargo, cuando releí para esta ocasión Volverse Palestina, que es un libro que a mí me impactaron las dos imágenes, las dos escenas que relaté, ¿no? Más la del pañuelo, ¿no? De resto, no era un libro que había quedado en mi memoria, no es para mí el mejor libro de Lina, pero, eh, pero me detuve en algo que ella dice y que lo pasé muy rápidamente, y de ahí apareció la figura de Amago al final, por eso no está del todo armado y que me gustó, que fue que el abuelo hizo la maleta, ¿no? Para regresar. Y me parece que esa maleta, más que la, la imposibilidad del padre, que dice que no se va a acercar a Palestina, y hay una escena muy hermosa que corté por el tiempo, que es desde el Cairo, ¿no? Cuando ve eh, Palestina y él señala, ¿no? Que allá está. Además de ese señalamiento, me interesó mucho el abuelo que hiciera la maleta y que fue un viaje de alguna manera también interrumpido. Es decir, entender, como bien lo planteas tú, Raquel, es como la politicidad de este gesto de volver. Aunque finalmente no se complete, aunque finalmente no se termine, aunque finalmente no lleguemos a volver, porque la posibilidad es como que ese estar a punto de, ¿no? De volver, en cualquier momento poder volver. Y esto quiero, ¿no? También amplificarlo, expandirlo a otras posibilidades políticas, como la que tú mismo has hecho, ¿no? Con el blog, ¿no? Eh, Notas para Elisa fue como eso justamente, eh, había un ensayo también. eh, Ensayo y error de nuevo, ¿no? Y ahí es que traigo, ¿no? Creo yo. En todo ensayo hay error. Y ese entonces me parece que más bien es es un elogio, si se quiere, me parece la palabra que es demasiado pomposa para lo que quiero hacer, pero hay un elogio de alguna manera también al error, ¿no? Como esos,
como ese elogio de los 80 al fracaso, ¿no? Me parece que aquí puede haber ese eco, ¿no? En algo que de pronto no sucede, pero ya con, con solo la idea de ensayarlo, de planificar de alguna manera ese retorno puede ser. Y esto está, creo que está inscrito porque es lo que pienso inmediatamente como la propia Lina cuando empieza a volverse palestina, dice regresar, es la palabra que tenía en la cabeza. No es que no sabía por qué, pero regresar, que ya nunca había ido. Y lo dice mi recuerdo de Palestina, en un rumor que hacía como que me hacía pertenecer a un grupo más, más grande. Y lo que recuerdo lo que recordé inmediatamente cuando me hiciste esta pregunta, Raquel, fue algo, una vez vino a mi universidad Silvia Federici, gran feminista también italiana, afincada en Estados Unidos, en Nueva York, y eran tiempos difíciles, tiempos en los que, de Black Lives Matter, tiempos complicados en las universidades, de tomas. Y yo recuerdo que estábamos en una reunión y a una estudiante le pregunta, le dice que a ella le parece que la universidad es un lugar opresor, complicado, que cómo actuar en este momento, ¿no? Y Federici le responde, le dice, bueno, yo creo que si la gente de Black Lives Matter puede operar, me imagino que tú desde Princeton también puedes operar. Pero mi recomendación es, no hay que como salvar el mundo de nada, abre un club de lectura. Y eso a mí me trajo a colación de toda esa línea de pensamiento feminista que Leonora Crocker conoce muy bien y que ha transitado hace muchos años y que bebí también de ella, eh, de estas, ¿no? Tretas del débil, ¿no? O estas otras figuras oblicuas, o lo que dices tú, la inclinación de Cabarero, ¿no? Este proyecto histórico de los vínculos, es decir, hay todo un conglomerado de gente diciendo cosas parecidas pero que me parece que invitan a renunciar a un proyecto o una empresa heroica eh, como dijo Liliana ahora, no responde al momento político que vivimos. O parcialmente no responde, porque creo que hablamos por siempre una parcialidad, ¿no? Me imagino que después bueno, Raquel está como lateral, pero toda la pomposidad del recibimiento de Trump, ¿no? En Inglaterra, a propósito de eso, ¿no? Te das cuenta de que hay dos mundos, absolutamente, más de dos mundos inscritos en este momento, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí trazaría la figura del amago que me interesa profundizar más y como dije, más que profundizar, precisar más, pero Raquel, para ser sincero, es lo que ahora puedo dar pero creo que hay más, ¿no? Seguro, además ahí hay no sé, primero la palabra amago me encanta, me parece una palabra preciosa. Eh, Así que ahí hay una beta por la que hay que meterse. Me encanta eso. de acuerdísimo. Gracias, Javier. A ti por la ver, por el camino para encontrarla. El camino de la errancia que comparte raíz con error, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Incluso cuando hablamos de una palabra como arraigo, que, a ver, ya que estamos en momentos ya de confesiones, es una palabra que en algún momento me hace de alguna manera temblar también, ¿no? O sea, me suena de alguna manera también que no responde a mi propia, ni mi vida, ni mi cuerpo, ni nada, pero al mismo tiempo la traigo y la cito vía Segato porque me parece un trabajo
que vale la pena pensar. Y en ese aspecto Raquel ha traído, o sea, ella utiliza el concepto de terruño, o sea, como, como decías Raquel, terruca, como decías siempre, usabas una palabra La tierruca. terruca, ¿no? O sea, había algo que tiene que ver con las raíces, que tiene que ver con ese llamado de la tierra que está presente en Pedro Páramo, que está presente en tantas novelas, ¿no? De la tierra, en, que, que, que han trabajado ustedes, ¿no? Y en ese aspecto me he esforzado también para reconocer algo del arraigo que me parece importante y que me parece que servimos muy mal, ¿no? A los proyectos vinculares cuando demonizamos, ¿no? Estas figuras que finalmente están protegiendo el lugar, ¿no? De la ocupación. Yo recuerdo, hay un libro de Federici de un congreso que se hizo en Buenaventura, en Colombia, eh, donde justamente se habla de la acumulación justamente de todo el proyecto de desplazar para explotar, que ya lo sabemos, o sea, ¿no? Es el continente vacío, ¿no? Es la imaginación del blank canvas de Puerto Rico post María, es decir, son todas estas oportunidades de extracción, pero también de construir en Gaza todo Un un parque parque, temático. claro, un parque temático hotelero, ¿no? Entonces, creo yo que hay que sortear, ¿no? En en un trabajo como el mío, donde también eh, he celebrado la extranjería, entender cómo esa extranjería siempre tiene que ver, ¿no? Con la tierra, ¿no? Y ahí y ahí me interesa. Recuerdo también Sayak decía sobre este grupo de mujeres que trabajaban, ¿no? Para dar cuenta de cómo se producían los alimentos que venían de la tierra, ¿no? Que no venían de un supermercado o de una bodega. Entonces, eso me parece que tiene que ver con la discusión que podríamos tener y ahí es que yo llevo, ¿no? La vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Llegamos al final. Espero que por ahora nada más, que sigamos esta conversación largamente cultivada con los años. Y bueno, también llegamos al cierre de este ciclo de conferencias. Creo que hemos hecho un recorrido muy productivo, muy hermoso. Y bueno, en principio, estas conferencias se van a colgar en una publicación editorial, en el portal editorial de 17, y sugería Javier una publicación para LASA. O sea que a lo mejor también retomamos la publicación de los videos y la publicación de los trabajos en un libro. Creo que ha sido hermosísimo. Les agradezco a todas, a todos por la presencia, por la intensidad de los comentarios y bueno, seguimos. Ele, yo quisiera convidarles, perdón que les interrumpa antes de cerrar, para que hagamos un podcast con las personas que han participado, me refiero a estudiantes, y si pudiéramos tener la presencia de alguna o algún conferencista, pues sería un lujo, pero yo he apartado un espacio para grabar el próximo viernes, el viernes de la próxima semana. Ahí me avisan si se animan y quiénes estarían. Gracias. Vale, gracias Gabriela. Gracias, Eleonora, por supuesto, por ser la conductora de todo este ciclo y que bueno. Sabes que cuando voy a cerrar con una anécdota personal, cuando estaba todavía en Venezuela y vivía y atestiguaba a diario la ruina de la universidad,
En algún momento le comenté a Julio Ramos que la universidad se estaba muriendo, que estaba en ruinas, que todos se habían ido, ¿no? Y Julio me dijo, pues habrá que reconstruir el territorio más allá. Mm. Y creo que esta idea del vínculo y de lo vinculante no solo tiene que ver con la idea de volver, sino también con la idea de llevar con uno, ¿no? A donde uno va. Bien. Y en ese sentido creo que una de las pocas cosas que la tecnología nos permite hoy en día es precisamente la posibilidad de vincular. Me En ese gustaría saludar rápidamente a todos los que han estado presentes. Adelante, claro. Soy Carmen, soy de Perú, tengo prácticamente 50 años aquí en México y hay algo que yo quisiera proponer, que hagamos un altar de los anhelos, porque para mí toda esta temática ha sido una elaboración fantástica, poética, literata quizás, ¿no? Yo no estoy en ese tema, eh, pero tiene que ver con el bordado de lo que son los anhelos. Entonces deberíamos tener, así como hay un altar de muertos, deberíamos tener un altar de los anhelos. Y yo los animo a eso. Yo lo voy a empezar a hacer. Después de esto, me encantaría, porque sabes que a veces no podemos transcribirle a los hijos o a los vecinos o a las comunidades qué nos mueve. Y alguien alguna vez me dijo, bueno, soy quizás soñadora, ¿no? Me dijo, es muy importante que Carmen revise lo que son los anhelos. Me pudo. Y creo que ahora estoy entendiendo por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No, Lindísimo. gracias a ti, ¿no? Yo ya empiezo Gracias, el altar de Carmen. anhelo, sí. Bueno, nos vemos pronto. Ya saben que Javier va a estar el 29 presencialmente en San Ildefonso con Diamela Eltit y conmigo conversando en la noche de museos. Ah, Él es lo máximo como siempre. Sí. Muchas gracias. Gracias, qué ganas de estar ahí acompañándolos. Sí. Me quedan muy lejos, pero igual me encantaría estar ahí. Vemos para allá. Bellito, Pronto, por favor. pronto, Raquel. Eleonora, pero puedes conseguir seguir con esa lista de correo en la que estamos para mandarnos cosas a los que estamos lejos. Claro, por supuesto. Gracias. Por supuesto, le pido la lista a Alejandra de San Ildefonso y podemos hacer un WhatsApp donde Gracias. compartamos información. Gracias.